Bueno, pues nuestro invitado no es otro que el parlamentario, también creo que es el presidente del Comité Provincial de Vox en las provincias orientales, en este caso de Las Palmas, don Nicasio Galván, que ya lo tuvimos ayer, pero ayer lo llamamos en concreto para el tema de esa baja que se ha dado de Vox, el concejal de Vox de Teguise, Ginés González. Don Nicasio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, volvemos de nuevo aquí a estar usted. Van a creer que este medio de comunicación es de Vox, ¿eh? Y ustedes precisamente no tienen casi medio, ¿no? Pues no, me vendría muy bien esa ayuda, la verdad. Muchísimas gracias. Don Nicasio, lo que hemos llamado para hacer un balance precisamente de Vox durante este año, primer año que está en el Parlamento de Canarias y con usted como portavoz del mismo. ¿Valoraría su gestión de positiva, me imagino, pero qué destacaría? Hombre, lo que nosotros destacaríamos es que en el Parlamento de Canarias se han oído cosas que antes eran impensables. Hablar de libertad individual, de igualdad de todas las personas ante la ley, independientemente de sexo, raza, orientación sexual o religión o pensamiento, del derecho a la vida, de temas muy importantes, de defensa de la patria sin ambajes, de que Canarias es una hermosa región que pertenece a España, pues vemos que eso ha generado pues muchas urticarias, ¿no? en el resto de grupos políticos. Y gracias a Vox, pues eso ya se ha traído la normalidad y este tipo de mensajes que nosotros intentamos trasladar en cada pleno, estos mensajes de libertad, de libre mercado, de defensa de la libertad de expresión también, pues estaban prácticamente cancelados en el Parlamento, ¿no? Pero Nicasio, es verdad que hay algunos argumentarios de ustedes que bien, que tampoco son disparatados como algunos pretenden hacer ver. Yo creo que hay cosas que usted ha dicho en ese Parlamento, y yo he estado alguna vez, que parecen razonables. Pero en cambio, ¿no creen que han perdido lo que es Vox Canaria? Ha perdido la voz, en este caso, en un asunto tan importante como es el problema migratorio, donde en Canarias hay 5.600 menores e inmigrantes, y ustedes han apoyado la postura de la Nacional de no repartirlos. Al revés. Nosotros creo que somos los únicos que tienen el mensaje correcto. Yo creo que hacer seguidismo de las políticas que hemos visto que causan muertes en el Atlántico, que no solucionan el problema, es hacer más de lo mismo. Y lo que nosotros decimos siempre, si seguimos haciendo lo mismo, obtendremos los mismos resultados. Solo Vox se posiciona de una manera diferente al consenso progre y seguidista del progre. Yo creo que, bueno, nosotros creemos del Grupo Parlamentario Vox, lo que yo lo comenté, me parece que en una entrevista anterior, que en las reuniones que ha mantenido el presidente Clavijo con Ángel Víctor Torres, con los grupos parlamentarios, ellos reconocieron delante de nuestros diputados, Pepa Millán y Alberto Rodríguez Almeida, el diputado por la provincia de Las Palmas, que la reforma de la ley de extranjería del artículo 35 no soluciona el problema. Reconocieron que el problema va a ir a más, por eso tienen esta prisa tan grande, porque saben que hay 70.000 inmigrantes esperando en lanzarse al océano y 300.000 más en Mauritania. Reconocieron que no, el problema va a ir a más, y también reconocieron que no se había llamado a los países emisores de esta inmigración ilegal. Solo Vox, en el Parlamento de Canarias y el Congreso de Diputados, opina y habla de una alternativa. Somos los únicos que tienen una solución al consenso progre que no ha servido sino para enriquecer a las mafias y para causar miles de muertes en el Atlántico. Andrés Martínez. Sí, hola Nicasio. Yo la pregunta lo quería porque vamos a ver. Sí, me gustaría que también explicara cómo, ustedes ya lo han explicado, cómo se controla la llegada ya de menores y de no menores. Yo creo que lo he oído, pero quiero que lo diga. Pero sí es evidente que ahora hay una urgencia. Y la urgencia es los 5.600 menores que ya tenemos. Ustedes hablan en plan, creo que no entre nadie, que no sé cómo se puede hacer, pero ya los tenemos. ¿Cuál es la solución ahora? Mire, dos puntualizaciones, don Andrés. Que no entre nadie, no. Que entre una inmigración legal, controlada y necesaria. Pero tiene que tener una inmigración que venga a adaptarse y a trabajar y a respetar nuestras costumbres. Punto número 1. Punto número 2. ¿Qué hacemos con los que tenemos aquí y ahora? Pues que Pedro Sánchez levante el teléfono aquí y ahora, que hable, si no puede, con su socio preferente de Marruecos para entregarles el Sáhara, vemos que lo hizo muy rápido, pues que hable aquí y ahora con las autoridades marroquíes, y si no le hacen caso, que descuelgue el teléfono aquí y ahora y hable con von der Leyen para que, desde el punto de vista diplomático, presionen al Reino de Marruecos, para que repatrie aquí y ahora
a los inmigrantes suyos que tenemos aquí y a esos menores que con quien mejor están es con su familia. Esa premura de aquí y ahora hay que trasladársela con la misma intensidad que trabaja este gobierno de Canarias para repartir los menores inmigrantes en el resto de la península. Tienen que utilizar las mismas fuerzas para instar al gobierno de la nación y a Europa a que aquí y ahora haga algo para que no sigan produciéndose esas miles de muertes en el Atlántico. No hay otra alternativa. Y esa alternativa podría funcionar. Vamos a probarla, porque es que hasta ahora el ministro de Administraciones Públicas, Ángel Víctor Torres, ha reconocido que no se ha hecho. Con lo cual, vamos a hacerla y vamos a ver si funciona. Si funciona, todos contentos. Y si no funciona, buscar otras alternativas. Pero el único partido que propone algo diferente a lo que se lleva haciendo mucho tiempo es Vox. Por lo tanto, ¿por qué no lo intentamos siquiera? ¿Porque lo propone Vox? Pues es un error. Ese error está enriqueciendo mafias, matando personas en el Atlántico, trayendo pobreza y criminalidad. Pedro Martín. Don Nicasio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. A mí me gustaría también plantearle, volviendo con el tema de la inmigración, porque yo creo que hay que tener dos enfoques. Por un lado, el tema de los menores y después la inmigración en general, con respecto también a los adultos y esa posibilidad de que venga tanta gente. Pero ¿no cree que habría primero, desde la parte de Vox, y yo retomo otra vez lo que decía Jorge, que se entendió como una especie de ataque cuando dijo Abascal que lo que no iban a permitir es que España se llenara de mena en todas sus calles, etcétera? A lo mejor intentar primero solucionar el problema de Canarias, digo con el tema de los menores, por la falta de recursos, y después intentar también, porque yo creo que sí es razonable lo que dicen ustedes, intentar en origen que se haga más, por lo menos de lo que se está haciendo, que está pareciendo prácticamente inútil. Y después, como ya no tuve la oportunidad de hablar con usted, perdón, sí me gustaría plantearle si en Vox no entienden que se está intentando blanquear la situación de transfugismo del señor González aquí en Lanzarote, que si fuera de otro partido, pues se denunciaría de otra manera. Dos preguntas. Sí, bueno, usted me plantea primero si tenemos que diferenciar entre los menores y la inmigración en general. Nosotros creemos que es un mismo problema. Lo que pasa es que, lo que siempre decimos, hay que diferenciar entre lo que es un refugiado de un inmigrante ilegal. Eso es una puntualización importante. Nosotros lo que queremos es que se evite toda la inmigración ilegal. Aquellas personas que tengan que venir porque son refugiados o quieran entrar de manera legal a nuestro país, pues hay que facilitarles a través de los consulados esa posibilidad. Nosotros creemos que la inmigración ilegal hay que luchar, sea menor, que encima son más vulnerables, cuando se montan en esos cayucos son mucho más vulnerables que una persona adulta, pues tenemos que luchar contra eso. Nosotros lo que vemos es que no se está poniendo freno a esa posibilidad. Y cuando estamos hablando de repartir, como dice usted, un ataque de Abascal, todo lo contrario. Ese reparto lo que está haciendo es que las mafias vendan sus paquetes vacacionales del terror, que nos gusta decir a nosotros para que clarifiquemos a lo que nos referimos. Ellos venden un viaje a la península a Europa, no venden un viaje a Canarias. A ellos, a los inmigrantes, no les interesa quedarse en Canarias. Con lo cual, si nosotros con dinero público estamos completando, como decimos, el eslabón de la cadena del paquete de vacaciones del terror con dinero público, estamos haciendo que se reactive o se multiplique por 20 el efecto llamada, porque entonces las mafias ya podrán decir, no, te dejamos en Canarias que estos te trasladan a la península. Es un error. Yo creo, no es un ataque como dice Abascal, es buscar una solución a un problema que tenemos aquí, y ahora. Y no se trata, como dice esta ley, no, es que vamos a trasladar hasta que, ¿cómo es? Sí, hablan del 150% de ocupación de los recursos, pero seamos sinceros, si entran esas 70.000 personas con el porcentaje de menores que está entrando ahora y esos 300.000 personas, ese 150% se va a haber superado en todas las comunidades autónomas. No es una solución, como manifestó Clavijo y el ministro Torres. No es una solución, porque ese 150% se va a haber superado. Al final de este verano se entran esas 70.000 personas. Entonces, ¿qué quieren? ¿Seguir haciendo lo mismo para tener el mismo resultado? No tiene ningún sentido. Lo que me comenta de Ginés, nosotros, como manifesté, entendemos las situaciones personales de cada persona para actuar como quiera actuar. Lo que pasa es que cuando estamos priorizando en decisiones, desacuerdos que hay con el partido, lo que tiene que hacer perfectamente es abandonar el partido. Pero obviamente si abandonas el partido, tienes que dejar el acta de concejal si eres una persona leal y fiel a esos principios que tanto te jactas en decir. Lo contrario, pues es engañar a los ciudadanos de Teguise que votaron a Vox, no votaron a la persona. Entonces, si una persona se presenta por unas siglas políticas, los ciudadanos confían en esas siglas y en ese ideario y en ese programa electoral,
Si una persona no está de acuerdo, perfecto, es libre de abandonar el partido, pero si es coherente, tiene que dejar el acta. Y eso tiene un nombre, que usted lo acaba de decir, es transfugismo. Y yo creo que contra eso tenemos que luchar todos los demócratas. Venga, Valentín, la última pregunta. Sí, señora Galván, buenas tardes. De Valentín, ¿verdad? Sí, creo que bueno, en el último cayuco que llegó a El Hierro, pues ha fallecido una niña de 2 años y también otro joven. Esa niña de 2 años venía con sus padres, o sea que eso de que mejor está con sus padres, en este caso no podríamos aplicarlo. Y después otra cosa, la mayoría de los padres de estos niños que vienen menores en las pateras, son ellos los que les dicen que mejor salen fuera porque es que no hay futuro. Yo es que, no sé, hace poco he visto un par de reportajes que me han dejado, la verdad es que me han abierto mucho los ojos sobre las realidades que se viven en África. Es decir, la gente que se viene de Mali viene porque la pobreza es absoluta en un país que es riquísimo en cuanto a oro, pero claro, la corrupción, la falta de democracia, el expolio de algunas multinacionales es lo que obliga a eso. Entonces, van a seguir viniendo menores, mayores, etcétera. O sea, que eso de que estén mejor con su familia, eso no va a servir. Y ahora además tenemos un problema de saturación en Canarias. Quiero decir que hay mucha gente que puede comprar o que puede satisfacerle el discurso de Vox en el sentido de controlar la inmigración irregular, pero las recetas son las que a mí no me cuadran demasiado, señor Galván. Sí, totalmente de acuerdo con usted. O sea, yo creo que lo que está produciendo son auténticos dramas. Me comenta el caso de esta criatura, ¿no? Que encima viene con sus padres. Por eso es tan importante hacer la ayuda en origen. Pero eso es una cosa más a medio y largo plazo, seamos sinceros. No podemos arreglar un país, pero en el corto plazo. Tiene que ser a medio y largo plazo. Usted me comenta la problemática, la pobreza que tenemos en países de África. Yo le recuerdo, Valentín, que aquí en Canarias el 48% de los menores viven en el umbral de la pobreza. 48%. Y 3 de cada 10 canarios no llegan a final de mes y viven también en exclusión social. Entonces tenemos dramas que no estamos preparados para absorber toda África. Ojalá pudiéramos ser un país tan rico y con tantos recursos para poder asumir a todas estas personas que sufren auténticos dramas. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Favorecer políticas en origen. Pero lo primero que hay que hacer, y la política es así, hay que tomar decisiones por nuestros ciudadanos. ¿Qué hacemos con ese 48% de menores que están viviendo en la pobreza en Canarias? Con esos 3 de cada 10 canarios que no llegan a final de mes o están en riesgo de exclusión social. Yo creo que hay que tomar decisiones valientes, decisiones fuertes. Y lo que usted me comenta son auténticos dramas. Gracias a Dios no es la normalidad, porque los menores que tenemos en Canarias, un porcentaje muy alto, altísimo, pertenece al Reino de Marruecos, un país que no es pobre, que se gasta ingente cantidades de dinero en comprar armamento, por ejemplo, se gasta ingente cantidad de dinero en comprar palacios a su rey, con lo cual no todos son los dramas que se intentan ver en televisión, que son auténticos dramas y contra los que tenemos que ayudar, por supuesto que sea esa gente que viene de esa manera de refugiados, pero seamos sinceros, aquellas personas que no vienen por drama, sino vienen para aprovecharse de nuestras bondades del estado de bienestar, esas personas, como puede pasar, por ejemplo, con Marruecos, tienen que ser repatriadas inmediatamente. Y hay convenios firmados de repatriación con Marruecos, con Mali, con Senegal, con Mauritania. Pues instemos, por ejemplo, al Reino de Marruecos, a que se cumplan esos convenios desde el punto de vista diplomático y fuerte. Y a los países, como usted me comenta, que están en guerra, en situaciones dramáticas de dictaduras, habrá que apoyarlos desde el punto de vista diplomático, pero una diplomacia fuerte. No podemos ser España, el hazmerreír del mundo y el hazmerreír de Europa. Tenemos que tener un país fuerte y que traslade esa fortaleza a Europa para poder ayudar a sus países en origen. Pues Nicasio, muchas gracias de verdad por estar aquí con todos nosotros. Estamos intentando ir haciendo un balance, sobre todo de las distintas fuerzas políticas de este año político que se acaba con el verano, aunque continuará después en septiembre. Un abrazo y muchas gracias. Hombre, poco hemos hablado del balance, ¿no? Se ha centrado todo en el tema de la inmigración, que es un tema muy importante. Pero sí que me hubiera gustado, pues, trasladarles las iniciativas que ha logrado que la aprueben Vox en este Parlamento de Canarias. Si quiere decirnos alguna concreta importante, porque ya nos quedan 2 minutos para despedirnos. Sí, no, yo lo único, pues que hemos logrado aprobar tanto proposiciones no de ley como iniciativas desde el punto de vista económico. Vox es mucho más que lo que hablan de nosotros. Tenemos un equipo muy preparado desde el punto de vista económico. Nos aprobaron una PNL de diversificación económica y patentes, modelos de utilidad. Nos han aprobado proposiciones no de ley sobre educación infantil de 0 a 3 años. Aprobaron una proposición nuestra sobre la protección de la abogacía en Canarias. También han aprobado sobre defensa de las personas y familias con Alzheimer.
también sobre el acoso escolar a niños autistas y muchas otras iniciativas que me hubiera gustado desarrollar. Pues sí, pero la verdad, pero ya tendremos, no se preocupe, don Nicasio, que vamos a tener ocasión de poder hablar de cosas concretas, pero ahora, evidentemente, la actualidad está centrada en el tema, porque ayer mismo se llevaba al Congreso de los Diputados, como usted bien sabe, precisamente la modificación de esa ley de extranjería en su artículo 35, que permitiría un reparto obligatorio en aquellas comunidades como la Canaria, donde hay un exceso, digamos, de menores no acompañados, inmigrantes en las islas. En cualquier caso, el Partido Popular tampoco lo tiene nada claro, don Nicasio, y no sabe si van a aprobar esa modificación de la ley. Por eso mucha gente no se explica y cree que el señor Abascal, en su estrategia, se ha equivocado de todas en ese sentido, al romper en las comunidades. Claro, es que lo que no está acostumbrada ni los medios de comunicación ni el resto de los políticos es que un político cumpla su palabra. Y cuando nosotros llevamos un programa electoral con unas determinadas condiciones y firmamos determinados acuerdos, cumplimos esos acuerdos. Y lo que debería ser noticia es lo contrario, cuando alguien no cumple. Pero vemos que es noticia porque no están acostumbrados a que los políticos cumplan con lo que han dicho, ¿no? Y es el caso... Pero el reparto, señor Nicasio, estaba ya contemplado cuando ustedes estaban gobernando al principio de la legislatura con esas comunidades, y nunca ocurrió nada. Es verdad que prácticamente no se hicieron ninguno, pero por cuestiones administrativas, no porque no lo permitiesen digamos, las comunidades. Eso se explicó muy bien, diciendo que no se iba a seguir con ese reparto. Eso fue lo que acordamos, eso fue lo que el PP ha roto. Nosotros lo que había anteriormente, cómo vamos a ponernos, pero lo que se firmó fue en un futuro no seguir con ese reparto, porque le digo, eso favorece las políticas de perfecto llamada y no perdamos el norte, los dramas como acaban de pasar en la Isla del Hierro. Pues, don Nicasio, ya tendremos oportunidad de hablar cosas concretas de cosas que yo sé que ustedes le han votado a favor, lo cual casi para algunos es un milagro. Don Nicasio, un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, Nicasio Galván.